Les doy la bienvenida a esta charla, la segunda charla del ciclo que tenemos para esta semana, que es el ciclo de biotecnología blanca. Hoy tenemos una invitada muy especial de la Universidad de La Sabana, como ven ahí en su presentación, la profesora Luz Indira Sotelo Díaz, que ha seleccionado un tema muy bello y que seguramente no es tan, no sé, de pronto tan común o que creemos que de pronto no es común, y es las relaciones que hay entre biotecnología y gastronomía. Por eso el título de su charla es así: biotecnología y gastronomía, ¿es posible unir estos dos conceptos? Y bien, yo creo que el ejercicio de la profe Indira hoy va a ser responder un poco esta pregunta y, sobre todo, como lo hemos hecho en las demás, conversar con ustedes. Recuerden que ese es nuestro más grande interés para este mes de la biotecnología, como lo ven acá atrás: poder atender muchas de las dudas que ustedes tengan y que sientan que este ejercicio les ha servido muchísimo. Para varios de los que nos han preguntado, todo este ejercicio va a quedar grabado y va a estar disponible en una página web de referencia que desde la Biblioteca Luis Ángel Arango y con ayuda de la Universidad de La Sabana vamos a disponer más o menos para mediados finales del mes de enero próximo, mientras dure la producción de los videos. Entonces, nada, yo quiero darle el paso a mi colega Lorena Ruiz, directora del Departamento Editorial de la Universidad Antonio Nariño, y con quienes estuvimos trabajando en todo este ejercicio del mes de la ciencia y la tecnología, para que nos dé algunos otros datos interesantes y, sobre todo, para que nos cuente más un poco de la profe Indira Sotelo. Lore, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Zuli. Obviamente, como tú dices, ha sido un trabajo en equipo de varios meses y hoy tenemos el placer de que obviamente la doctora Lucindira Sotelo nos acompañe desde la Universidad de La Sabana. Ella es ingeniera de alimentos y doctora en ciencia y tecnología de alimentos. Actualmente, obviamente, se desempeña como docente titular de la Universidad de La Sabana. Ha tenido mucha trayectoria, obviamente, con el tema de compuestos, de enzimas, etcétera. La conozco desde hace tiempo y obviamente me alegra saber que es amiga personal mía y que ha aceptado este tipo de invitación. Sobre todo porque la escuela como tal de gastronomía de La Sabana pues ha venido obviamente destacándose por lograr algunos de los componentes y sobre todo ver cómo el tema de gastronomía se une con el tema de ingeniería de alimentos para poder obviamente contar un poquito de lo que estamos hablando esta semana, que es biotecnología industrial. Indira, como dicen, bienvenida y ya el auditorio es tuyo. Gracias, bueno, muchísimas gracias a Lore, a Zuli, por estas jornadas tan interesantes que nos retan a nosotros como profesores, eh, a presentarles a ustedes algo de lo que hacemos, pero algo de lo que hacemos para enamorarlos, ¿no? Para enamorarlos de los conceptos. Y en esta gran jornada que han denominado Lorena y Zuli biotecnología, una ciencia de colores, cuando me propusieron planear esta charla, y desde el área de los alimentos y desde el área en que estoy trabajando ahora, dijimos, ¿por qué no unir dos conceptos que, como ustedes lo van a ver en esta presentación, están presentes en la vida, ¿no? En la vida de la gastronomía, en la vida de la cocina, en la vida de los productos autóctonos. Yo trabajo con la Universidad de La Sabana, soy profesora titular y soy líder de un grupo de investigación que se llama Alimentación, Gestión de Procesos y Servicio. Y pues para eso nos dedicamos a estudiar la alimentación, a estudiar los procesos que hay en la alimentación, desde lo cultural, desde la ciencia, desde las artes culinarias, y pues para lo que estamos, y es servir, ¿no? O sea, como miembros de una sociedad estamos llamados a servir. Entonces, Lorena me va a ayudar a pasar las diapositivas, pues porque con este tema de las redes para que no se nos caiga, entonces ya vamos a continuar con nuestra agenda del día. Entonces, en esta siguiente diapositiva, gracias, Lore. En esta diapositiva quiero mostrarles la agenda. ¿Y por qué mostrarles la agenda? Porque es importante ver he preparado esta presentación en 4 grandes puntos.
ese paralelo o no paralelo, o por poner las dos definiciones de biotecnología y gastronomía, hablarles de ejemplos de fermentación y gastronomía, hablarles de enzimas y gastronomía, y al final ya un tema un poquito, una sola diapositiva de un tema más avanzado, que es hacia dónde están las tendencias y los avances de los que estudian la biotecnología como una disciplina formal de investigación. Entonces voy a dar inicio a la siguiente, que es esta definición que tenemos acá, que ustedes la pueden ver en la pantalla, que es la biotecnología y la gastronomía. Bueno, la biotecnología en mi pantalla era verde, pero cuando se proyecta da café la letra, ¿no? Biotecnología, creo que los que se han venido conectando y para los que no, pues uno podría hablar que biotecnología es esas fábricas a partir de lo bio, ¿no? O la tecnología a partir de todo lo que tiene vida, de los sistemas biológicos, de las células que para vivir tienen unos mecanismos y tienen vida. Entonces, la biotecnología es una ciencia que mueve al mundo, como ustedes lo han visto, y en este tema de la biotecnología blanca, pues estamos hablando de la biotecnología que tiene una aplicación muy práctica en la parte de alimentos. Y ahí en ese primer párrafo, si ustedes van leyendo y van viendo, pues todos los compuestos biológicos, todos son moléculas que los producen los organismos vivos. Cuando hablamos de organismos vivos, es esa célula, esa levadura que está en la cerveza, esa levadura que se pone al pan, esos microorganismos o bacterias acidolácticas que se ponen en un yogur y que van, ahí lo dice esa definición, van desde microorganismos, plantas, animales, algas. Entonces, de todas maneras, pues si ustedes lo ven, el mundo de la biotecnología es grandísimo. O sea, creo que es la ciencia y la disciplina que, como lo dice la OCDE, pues está en la punta de lanza de todos los desarrollos y más ahora que todos lo vivimos, de hecho estar aquí, ¿no? El hecho de que todos estamos esperando básicamente todos los desarrollos de vacunas y demás, pues están dados por temas de biotecnología. Como soy una profesora académica, pues también me gusta referenciar y quería referenciar este artículo de Page Smith, eh, digamos, muy reciente, en donde, claro, hacen mucha énfasis en cómo la biotecnología está llamada a que se produzcan nuevos aditivos alimentarios, es decir, todas estas sustancias que nos ayudan a mantener propiedades, a evitar que crezcan otros microorganismos y dañen al producto, hacer los productos más ricos, que sepan mejor. Por eso nos dan colorantes, nos dan aromas, muchos microorganismos se pueden usar para esto. Una línea que se llaman nutracéuticos y que de una vez aquí les voy contando, el próximo sábado va a haber una profesora de la Universidad de los Andes quien va a contarles también algo de esto. Nutracéuticos, que son básicamente esos suplementos dietarios o elementos que necesitamos consumir como alimentos funcionales. Y lo que les decía, así, esos compuestos también farmacéuticos que están en todo, ¿no? Los compuestos antiinflamatorios para poder apalear ciertas enfermedades, antimicrobianos para que los productos duren más y demás. Esto me parece importante para encontrar y para que vean que la biotecnología ha estado descubierta o presente desde hace muchos años, desde hace muchísimos, desde 1912. Incluso ya investigadores formales empezaron a describir los principios cinéticos, es decir, si esto es bio es vida, es movimiento y la cinética es movimiento, pues tenían que entender cómo crecían las bacterias y cómo era esa cinética de activación, porque una enzima funciona o no funciona. Y eso lo vamos a ver ahora adelante. Entonces, eso es la biotecnología. Y entonces ahora, ¿cómo lo unimos con la gastronomía, que es lo que me corresponde a mí presentarles? También me corresponde presentarles ese origen de la palabra gastronomía y la gastronomía como disciplina formal, porque la gastronomía es una disciplina formal, o sea, va más allá que un hobby, ¿no? La gastronomía es una profesión, vamos más allá de me gusta cocinar, no. La gastronomía como tal, como se ha vuelto una disciplina formal de estudio
y lo vemos desde sus orígenes, de las palabras griegas y del latín, que ve engloba esa palabra gastro, que significa las leyes del estómago, y que dan origen a esa palabra gastrónomo, el que está pendiente que en llegar al estómago, a que el estómago, a todo lo que comemos, a que sea muy bueno, muy bien preparado. Entonces, desde esa fundamentación es muy importante ver que la gastronomía se ha dedicado a estudiar eso, la alimentación. Nosotros hemos definido en el programa de gastronomía y nos ha funcionado muchísimo estudiar la gastronomía desde 4 ejes, porque y esos 4 ejes, y me lo van a entender, porque con la biotecnología, esos 4 ejes tienen que ver con los estudios culturales de la alimentación, porque estamos en Colombia, creo que la mayoría que está conectado aquí está en Colombia o están en Bogotá, y como colombianos tenemos unos desarrollos culturales particulares que son diferentes al europeo, que son diferentes al argentino, que son diferentes al norteamericano, al africano. Entonces nosotros somos un resultado cultural que hace que estemos habituados a comer ciertas cosas, nos gusten ciertos protocolos, recordemos con cariño a lo que preparan nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de la alimentación es un tema muy importante. O sea, todas las disciplinas, si ustedes, yo creo que los que son más jóvenes están muy inmersos en esto, ¿no? Ahorita seguimos tendencias, seguimos modas, pero también digamos que estamos anclados a lo que es nuestra cultura, lo que somos nosotros. Está la ciencia y la tecnología de alimentos, que es la que da el soporte y los fundamentos. Recuerden, cuando uno estudia, pues los fundamentos son muy importantes. O sea, es por eso están las ciencias básicas y exactas que dan los fundamentos para poder avanzar en otras disciplinas. Si no existieran los fundamentos, sería muy difícil explicar lo que pasa en fenómenos que pueden ser para nosotros obvios o pueden ser fenómenos que uno diga, quiero explicar por qué se me daña un yogur o por qué puedo hacer un guarapo, que en el taller del próximo sábado será hacer un guarapo y está dado por los fundamentos. Están las artes culinarias, el hacer que el plato, los ingredientes se vean bonitos, y se ve el tema de gestión gastronómica y ahora lo estamos viendo muy importante. Ahorita, claro, tenemos que saber cómo preparar alimentos que sean sostenibles en este tema de pandemia, entonces cómo están trabajando los restaurantes o cómo puedo hacer comida para llevar a casa. ¿Por qué este énfasis entonces? Porque con este énfasis que hemos visto ya podemos entrar a unir estas dos. Entonces ya tenemos los dos conceptos, biotecnología y gastronomía, y ahora sí entramos a qué elementos de la biotecnología los vemos fácilmente disponibles o adheridos a la gastronomía. Y lo tenemos aquí en esta cabecita de Mickey Mouse o en estos tres grandes círculos, en donde puse, si quieren ver en su lado derecho, tenemos microorganismos, en el lado izquierdo de sus pantallas tienen microorganismos, en el lado derecho enzimas y debajo tienen ingredientes. ¿Por qué lo quise distribuir así? Porque es importante ver cómo estos apoyan a la labor de la gastronomía como tal. Microorganismos, en esa laminita que ven ustedes azul verdoso, tenemos unas bacterias, o como se ven las bacterias acidolácticas al microscopio, altamente representadas, o sea que las encuentra uno fácilmente cuando busca en Google bacterias acidolácticas. Esas bacterias acidolácticas nos ayudan a generar productos, y en esos productos pues están yogures, kumis y demás. Al otro lado, acompañando, tenemos las levaduras. Las levaduras, que su morfología son muy diferentes, son mucho más grandes, las tenemos en todos los ambientes, todos los ambientes, no hay ningún ambiente que no tenga levaduras. Por eso es muy fácil obtener muchos productos por medio de algo, un mecanismo, desde los fundamentos que se llama la fermentación alcohólica. Las levaduras, las más representadas o las más ampliamente conocidas en el mundo y que se ha estudiado todos sus mecanismos metabólicos para
entender lo que hacen son las Saccharomyces cerevisiae. Y de las Saccharomyces cerevisiae son muy importantes porque se produce cerveza, se puede producir vino y demás, como esos grandes, ustedes en documentales ven la producción de cerveza, la producción del vino, y básicamente es dado por mejoramiento y claro, cada casa cervecera, cada casa de fabricación de vino tiene lo que más cuida y su reina, o sea, la que la tienen en un cajón, en una gran caja fuerte, es su levadura característica, o sea, esa es la reina, la reina, la que lleva el know-how, la que se le ha estudiado, la que se ha adaptado a las condiciones de ese proceso. O sea, los microorganismos son como las personas. Los microorganismos, alguna vez con algún estudiante de maestría me decían, los organismos saben cuando uno está estresado porque no quieren entonces crecer, y eso es cierto. Entonces los microorganismos, así digamos que todos los microorganismos necesiten entre 30 y 37 grados para crecer. Hay algunos que no les gusta crecer si no tienen, porque si no tienen las condiciones, si no tienen el alimento, si no están bien dispuestos, o sea, a veces pensamos que entender el metabolismo de los microorganismos es muy importante, por eso ahí va de la mano la biotecnología. Me quiero pasar ahora al otro lado, a las enzimas. Las enzimas también en su estructura básica son proteínas, o sea, son secuencias de aminoácidos las cuales están presentes para ser cofactores y ayudar a transformar muchas materias primas. Y les quise poner esta diapositiva ahí, esta figurita, lo que ustedes ven ahí es una abeja y la miel, me lo pensaba, la primer fábrica más importante de biotecnología en el mundo que fue descubierta por los egipcios, porque hay reportes por allá en el Museo Británico de láminas de egipcios cogiendo miel de panales de abejas. Y las abejitas serían unas primeras gran máquinas productoras de enzimas, o sea, dentro de su tracto digestivo, ellas tienen una enzima que ahí se ve un poco tenue, se llama invertasa, y que hace la invertasa. Entonces coge la sacarosa que está en el néctar, ¿sí? Las abejas van de flor en flor cogiendo el néctar. Ese néctar, entonces, la enzima lo que hace es transformar, invierte, se llama invertasa, invierte esa sacarosa, la convierte en glucosa y fructosa, y por eso cuando los que tienen paneles de abejas, lo que hacen es retirar esa sacarosa que ha sido invertida, y por eso es una solución muy viscosa y con una característica de aroma particular que tiene. Entonces, ya hemos visto cómo nos estamos acercando a la gastronomía, ¿no? Estamos como en los fundamentos y nos estamos acercando a la gastronomía, porque claro, en la gastronomía usamos la miel, en la gastronomía usamos el vino, en la gastronomía usamos la cerveza, usamos los productos fermentados, que ahora nos vamos a ir ahorita para allá. Tenemos también otro grande y lo quise poner como eje central, porque al final lo que hace la gastronomía es coger lo que nos da la biotecnología y usarlo como ingredientes. Eso es lo que hacemos. Y hay otros ingredientes que se pusieron muy de moda a raíz de una tendencia denominada gastronomía molecular. De pronto, mal llamada gastronomía molecular, fue un nombre, digamos, bonito, puesto de pronto por un grupo de periodistas en donde les parecía importante. Les iba contando que la palabra gastronomía molecular fue una palabra que surgió un poco para destacar esa labor de los grandes chefs que usaban ingredientes poco usuales, ¿no? Poco usuales como unas agares. ¿De dónde viene el agar? De algas. En la presentación, ahorita cuando Zuli no la ponga, ustedes se van a dar cuenta que hay un nombre de unas algas. Entonces, hay unas algas que generan unos compuestos que se llaman carrageninas, y resulta que generan unos geles muy estables para hacer diversidad de productos que se ven en lo que los chefs lo utilizan en algo que se llama como cocina avanzada. Tener esferas estables, tener espumas estables, o sea, es como el sueño de llevar como pequeñas obras de arte a un plato. Hay en ingredientes, entonces ahí les estaba contando que las algas rojas que está presente en muchos mares,
pues han generado unos polisacáridos, o sea, sustancias de carbohidratos, unos polisacáridos especiales que se llaman carrageninas y se usan para muchos tipos de productos, desde helados, postres, esferas, agar, bueno, montones. O sea, tendríamos que hacer una sesión solo para hablar de cocina avanzada. Hay una ese plato que puse ahí, lo extrají, es un plato que está hecho con una goma Santana, que se llama así porque es una bacteria o el consorcio de Santomonas campestris, que son bacterias, que utilizan una fermentación del maíz. Entonces cogen el maíz, lo fermentan y exudan, o sea, digamos que dentro de su proceso de metabolismo, exudan estos polisacáridos que se llaman gomas. Y con gomas uno puede tener eso, tener esferas, tener productos, poder hacer cremas de arveja estable, por ejemplo, o hacer una crema de cebolla que sea como un globito, como lo ven ahí en esa figura, y que sea estable, que sea agradable al comensal, ¿no? Al final, como estamos hablando en gastronomía. Entonces, finalizando esta diapositiva, les quiero mostrar eso. Son los microorganismos, las enzimas, los que nos dan ingredientes, y esos ingredientes se usan en gastronomía, y así estamos uniendo biotecnología y gastronomía. Podemos continuar en la siguiente. Vale, entonces, en la siguiente ya quiero hablar de lo que es fermentación. Está muy, muy de moda, y ustedes lo pueden escuchar muy, muy de moda, como en el argot culinario, hablar de fermentos. Y fermentos, pues tiene que ver con fermentación. Entonces, yo quise mostrarles en esta tabla gráfica, pues, digamos que la presentación, como me dijeron biotecnología, una ciencia de colores, entonces mucho color, poca letra. Entonces quiero contarles, ahí tienen en esa tabla tienen 4 columnas, y las 4 columnas muestran los 4 tipos de fermentación más comúnmente conocida, en el cual uno puede encontrar ejemplos de aplicación en gastronomía. Entonces, en la primera está la fermentación alcohólica. Entonces, como les vine contando, básicamente el proceso de fermentación alcohólica, al final ustedes pueden ver una ecuación sencillita, que es el azúcar, el modelo del azúcar, la sacarosa, este disacárido y, perdón, la glucosa con una levadura, que la levadura también entonces lo que hace es consumir ese azúcar, producir etanol y CO2. Entonces, por eso las bebidas alcohólicas, y el ejemplo más claro es la cerveza, sabe a alcohol, pero tiene burbujas de CO2. Lo mismo el vino. Y si ustedes ven, son 2 productos diferentes. ¿Y por qué son 2 productos diferentes? Claro, porque parten de materias primas diferentes, pero el principio es el mismo, ¿no? En la fermentación de la cerveza se parte de la malta de la cebada malteada. Esa cebada malteada es el granito de cebada que ya empieza a germinar, y ahí, cuando empieza a germinar, se generan muchísimos azúcares. Y la levadura es capaz de consumir esos azúcares, también con ayuda de una enzima, que luego lo vamos a ver en la siguiente, con las alfa-amilasas. Y la levadura es capaz de consumir ese azúcar, producir alcohol y CO2. En el caso del mosto del vino, tenemos unos vinos que tienen ácidos, por lo general ácidos tartáricos, entonces, y tienen azúcares y ácidos. Entonces, los azúcares, digamos que en este caso le queda mucho más sencillo a las levaduras, o sea, no tienen procesos digamos, un poco más sencillos, digamos, de transformación, en donde toman estos azúcares y también lo convierten en alcohol, pero si ustedes lo ven, ¿cuál es la diferencia con el vino? Tiene menos CO2, ¿verdad? O sea, uno no tiene un vino, lo vemos ahí en esa copita que se ve, no tiene esas burbujas. Esas burbujas son CO2 que las ve uno en la cerveza, y en el vino no las ve. ¿Eso qué quiere decir? Que las Saccharomyces, o sea, que la levadura es diferente. Entonces, pues se vuelven específicas. Hay una levadura específica para la cerveza y una levadura específica para el vino. Entonces, eso es súper importante. Y también una levadura específica para el pan. Ahora lo vamos a ver. Tenemos 3 ejemplos de fermentación ácido-láctica.
donde están presentes las bacterias acidolácticas, que de pronto están escritas ahí abajo en letra azul: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Mesenteroides o algunas bacterias como Pediococcus. Yo quiero contarles desde gastronomía porque hay un proceso que me encanta y espero que lo puedan rastrear. Es el proceso de la producción de almidón agrio de yuca. Lo que ustedes ven ahí es un pan de yuca. Ese es un pan de yuca hecho en casa. En ese pan de yuca básicamente se parte, y si ustedes lo ven, esa textura esponjosa, se debe básicamente a la modificación que hacen los microorganismos, estas bacterias ácido láctica, en el proceso del rallado de la yuca. Eso es un proceso muy bonito que se hace en el Cauca, en el Valle del Cauca y en el Cauca, en donde hay grandes rayanderías y son procesos ancestrales. Y pues no solamente se hace en Colombia, se hace en el África y demás. Pero, y si ustedes lo ven, es diferente coger una yuca, rallarla o volverla harina y hacer un pan de yuca, pues no va a dar, porque necesita ese proceso de fermentación que se hace, digamos, en terrazas. Son procesos muy bonitos que se hacen en las terrazas del Cauca, en donde va el almidón se va lavando y va a tener que pasando una serie de canales y a partir de que va pasando esa serie de canales, en cada etapa se va fermentando y luego se seca. Y eso da ese producto para que dé esa característica, lo llamamos los que estudiamos ciencia de alimentos, una característica tixotrópica o una característica elástica que solamente la da ese tipo de almidón. Debajo tenemos un producto cárnico, los salamis. Los salamis que son madurados a temperatura ambiente y son productos que no son cocidos, sino que los microorganismos lo que hacen es ir madurando el producto, consumiendo el ácido láctico de la carne y haciendo toda esa conversión que nos da esos sabores a productos madurados de cárnicos, ¿no? Entonces ahí la industria cárnica usa algo que se llama los starters, es decir, una simbiosis de microorganismos, esos microorganismos que viven en conjunto, que se les ponen y ellos van madurando para obtener salamis, salchichones que tienen unos aromas particularmente, pues muy agradables, ¿no? Y la representación más, la que conocemos más fácil y que encontramos y que digamos que podemos consumir muy a diario son los yogures, ¿no? Entonces, las bacterias acidolácticas usan el ácido láctico, o usan la lactosa, perdón, que tienen en que hay en la leche, y esa lactosa la convierte en ácido láctico. Entonces, por eso se llaman bacterias acidolácticas y también hay un montón de diversidad y miren, pues cómo conocemos y cómo usamos esos productos en la gastronomía. La fermentación acética la vamos a ver el sábado en el taller y por eso quise solamente dejar aquí una foto que es de Brian, el estudiante que lo va a hacer, una persona que es de Barranca Bermeja y hace el mejor guarapo que yo me he tomado en la vida. Entonces, él les va a contar cómo es hacer un guarapo de piña con panela y cuáles son esos procesos de fermentación. Y son cosas que ustedes pueden hacer en casa, muy fácil, hacer un guarapo de piña que es muy refrescante y es un ejemplo de fermentación entre etanólica y acética. Tenemos una fermentación maloláctica. ¿Esa palabra qué significa? Significa, es la fermentación que por lo general sucede en las frutas o en los productos que tienen un ácido orgánico que se llama ácido málico. El ácido málico está presente en las manzanas y entonces esas sidras o ahora esos productos que se hacen como entre fermentados, casi que tipo guarapos también, son fermentaciones malolácticas. Y ustedes lo pueden ver aquí también en la diapositiva. Entonces hay bacterias también ácido lácticas que toman el ácido málico y entonces le van bajando la acidez del jugo. Ustedes pueden ver ahí en la foto, pues son sidras, son productos muy claros, son productos claros, son translúcidos más que claros y son, digamos, son resultantes de esto. Entonces, como vemos, o sea, infinidades de ejemplos podríamos tener en cuanto a fermentación. O sea, esto lo hacemos los microorganismos. Para que recuerden, no solamente productos líquidos, también el pan de yuca. Hay otro que no lo puse acá y es el pan de sagú que se da en nuestras zonas andinas. También se extrae el almidón de la planta del sagú.
también pasa un proceso de fermentación y por eso el pan de sagú da esas características, igual que nuestro pan de yuca. Ya lo podemos pasar para la siguiente para hablar de enzimas. Entonces tenemos las enzimas. Las enzimas por lo general, como fundamentalmente, y los que han estudiado bioquímica saben que son compuestos básicamente, tienen las estructuras muy parecidas a las proteínas, están ensamblados por aminoácidos, pero tienen una función particular y entonces ayudan a ciertas cosas. Para la gastronomía y la forma como más fácil para mí explicar es como su función, ¿no? La función en el alimento. Si ustedes se están dando cuenta, en esta presentación yo estoy hablando de todos los efectos benéficos, o sea, porque también podría haber planteado esta presentación desde los efectos no deseables. Entonces aquí estamos solo centrados en los efectos deseados de esa biotecnología blanca. El primer ejemplo que tenemos es la proteasa. La proteasa, ¿dónde está la proteasa? Entonces, yo aquí les quise poner una foto que extraje de un laboratorio hecho con los alumnos, pero ya les voy a contar qué es esto. Básicamente las proteasas, la palabra, pues como la palabra asa lo indica, rompe, corta proteínas. Y el ejemplo más sencillo para identificar cómo actúa una enzima, y ahora lo vamos a ver con otra diapositiva adelante, es las enzimas actúan por calor o por pH. Esto es un ejemplo que lo pueden hacer también en la casa. Pueden hacer una solución, pueden preparar gelatina sin sabor y pueden coger una piña, extraen su zumo y se lo ponen. Y van a ver qué pasa. O cogen la gelatina sin sabor, extraen su jugo, lo calientan sobre 72 grados más o menos, o que caliente casi que hierva, y dejan que se enfríe y lo adicionan. ¿Qué diferencia van a encontrar? Que la gelatina que tiene el jugo extraído sin calentar la piña nunca les va a gelificar porque la proteasa está activa. Mientras que cuando se calienta el jugo de piña y se pone en la gelatina, que la gelatina es una proteína, esa proteína pues la proteasa está inactiva y entonces la proteína coagula. En temas prácticos, ¿para qué sirve? Creo que en sus casas, sus padres o cuando hacen un asado, si la carne les llega muy dura, ustedes han visto que se les pone trozos de piña, trozos de cáscara de piña o trozos de cáscara de papaya. Y ahí tenemos las dos grandes proteasas más representativas para alimentos. En la papaya se llama papaína y en la piña se llama bromelina. Por eso quise mostrarles como una de las grandes preparaciones, cuando hay grandes preparaciones con piña, es porque seguramente también ayudarla un poco a que la carne se vuelva más tierna, porque la proteasa lo que hace es ablandar la carne. Entonces, por eso existen miles de recetas deliciosas con piña, ¿no? Entonces, con piña con carne, la hace mucho más, lo vuelve más tierna, más terneza. Un ejemplo importante que les quise mostrar aquí, que está en un artículo que está referenciado en esta presentación, un artículo que me encanta porque es escrito por chef y gente de ciencia en un journal muy chévere que se llama International Journal of Gastronomy and Food Science. En este, por ejemplo, vemos el ejemplo de una enzima que se llama pectinasa. La pectinasa actúa sobre la pectina. La pectina también lo que hace es romper. La pectina es el cemento vegetal, es el que hace que se una la cáscara o la piel de las frutas al fruto. Y entonces aquí hay dos grandes aplicaciones. Las pectinasas se usan, por ejemplo, para clarificar los jugos. Cuando los jugos, digamos, se quieren hacer preparaciones para cócteles, como ese es este caso, y queda digamos, muy denso, o lo que se busca es que queden más claros, ¿no? Para poder, y que no se separe, ¿no? Que si en un cóctel no se quieren separar esas fases, un cóctel. Entonces, en este caso se le pone pectinasa y ustedes ven el jugo traslúcido. Y el otro, este es un postre que me parece muy bonito, es un postre en donde lo que se hace es no se pela la manzana, pero lo que se ve es que con la pectinasa, entonces daría la sensación de que esta es una manzana con azúcar, pero lo que hace con la pectinasa es ablandar esa pectina y hacerlo más digerible.
Y es muy importante también por temas de salud, porque digamos que la pectina o digamos que la piel de la fruta, de la manzana, tiene fibra y entonces se vuelve muy importante para la nutrición. Entonces ahí tenemos ese ejemplo de la pectinasa. El otro ejemplo súper importante y también chévere, esta es una foto también de un estudiante que hace unos panes de masa madre muy buenos. La masa madre básicamente es esa levadura que él ha venido cuidando y cultivando, con los cuales hace estos panes de corteza dura, pero de miga blanda, donde ustedes pueden ver ahí esa miga, esos huequitos, esos huecos se llaman alveolos, que ha pasado ahí. Las amilasas, o sea, si las amilasas que están presentes o se ponen en las harinas, lo que van a ayudar es que el almidón se rompa en fracciones y ese rompimiento en fracciones va haciendo que la levadura que se le pone al pan, digamos, actúe más fácilmente y pueda generar esos alvéolos grandes que ven ahí. Entonces, además, en la ecuacioncita que tenemos abajo, en el gráfico que hay abajo, lo que se muestra es eso, es cómo se va rompiendo. Está el almidón que se rompe a maltosa. La maltosa además es un azúcar, es un disacárido de glucosas que es muy aromático, por eso se dice que la maltosa es el responsable del olor del pan, del olor característico del pan. Es bastante, o sea, es bastante rico, o sea, acordémonos de ese olor a maltosa. Y por eso entonces se puede fermentar. Y en este caso, retomando para que no se les olvide la diapositiva anterior, la levadura es diferente. ¿Por qué? Porque aquí no producimos tanto alcohol. Aquí lo que necesitamos es que haya CO2 que quede metido dentro de estos huequitos o alvéolos del pan. Entonces, si ustedes ven a través de la biología molecular, la ingeniería genética, lo que se hace es inducir a que las bacterias cojan rutas metabólicas diferentes para poderlas usar de forma diferente en los procesos. Entonces, este es el ejemplo de enzimas y gastronomía. En el siguiente ejemplo, si quieren ya lo podemos pasar. Este ejemplo quería mostrárselos porque fue básicamente un trabajo desarrollado por estudiantes de tercer semestre de gastronomía, por eso es un poco hablando de cómo funciona el tema de biotecnología y gastronomía, en donde empezamos a analizar qué es lo que pasa o quiénes han trabajado en temas de enzimas. Quiero irme primero al que tienen en la parte derecha, en el negrito. Básicamente, esto es un trabajo que realizó Brian, que le estoy haciendo la antesala a lo que va a ser el sábado. Y definitivamente los grandes cocineros y chefs en el mundo ya están hablando de esa aplicación de enzimas alimentarias en la cocina. De pronto los nombres no se pueden ver bien, pero hay ciertos científicos que trabajaron desde hace mucho tiempo, como Nicholas Curti. Ustedes lo pueden buscar en Google, en Internet, y ven todos los desarrollos y fue uno de los primeros que empezó a acercar la ciencia a la cocina. Hay un gran cocinero, al otro lado está el nombre de Heston Blumenthal, un cocinero londinense que tiene unos videos súper interesantes en YouTube, espero que no se los pierdan, donde muestra de una forma súper sencilla ese acercamiento hacia la cocina. Y así sucesivamente, o sea, en innovación alimentaria aquí también está algo de donde se extrae, al final de la presentación les muestro la referencia bibliográfica. Mugaritz en España también trabajan mucho, igual que el Basque Culinary Center en España. Entonces, digamos que esto lo que nos pone a nosotros a ver es cómo podemos hacer innovación y mejorar procesos en la cocina con enzimas, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un postre que me quede mejor, ablandar mejor la carne, entonces todo esto es como el reto que tenemos, ¿no? Tal vez digamos que el papel es que antes veíamos como muy alejado el tema de biotecnología y cocina, ¿no? Biotecnología, cocina y gastronomía van unidos de la mano. Y en el lado izquierdo, donde está esta imagen que dice factores que afectan la actividad enzimática,
También esto es preparado por un estudiante que está haciendo doble carrera. Él es un estudiante de gastronomía con ingeniería de producción agroindustrial y también hacíamos una reflexión de qué cosas debemos tener en cuenta en la cocina para el uso de las enzimas, qué cosas afectan el pH, los más importantes, el pH y la temperatura. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un taller que hicimos este semestre haciendo queso. Entonces, si uno hace queso, entonces no es simplemente coger la leche entera y calentar, no, es a qué temperatura debo poner la leche para que la enzima pueda actuar y me pueda dar mayor rendimiento. ¿Y qué pasa si la leche está acidificada? Va a actuar de forma diferente esa enzima que se llama renina, porque seguramente le va a dar unas características de textura diferente a la proteína de la leche que se llama caseína. Entonces los grandes queseros, o sea, esto no es un secreto y esto lo saben la mayoría, pues los grandes queseros traen de su fundamentación de tiempo atrás de cómo emplean o sea, cómo emplean estas enzimas. De hecho, uno de los temas que siempre hablamos con los alumnos es que dicen, no, profe, es que sí, este queso se hace así en el Caquetá. Yo les digo, sí, pero es que en Bogotá la temperatura y la humedad relativa no es igual que la de Caquetá, entonces seguramente no les va a dar. Lo mismo que pasa con el guarapo. Es diferente hacer el guarapo en Barranca Bermeja a una temperatura más alta, una humedad relativa más alta, que hacerlo a la temperatura de Bogotá. Entonces los procesos son completamente diferentes y eso sí que es importante tenerlo en la cocina. La siguiente, ya esta última es, quería mostrarles esto porque son las tendencias y avances, y es decir, es como los que están en la disciplina formal, estudiando formalmente la biotecnología como disciplina que hace. Piensen que todo esto lo ponen en algo que se llaman bioreactores. Para nosotros el bioreactor puede ser simplemente la totuma, la múcura, el, el, el rayado de la yuca en una terraza indígena o en una terraza campesina. Básicamente lo que ha hecho la biotecnología es poder generar estos procesos, llevarlos a una escala y por eso se llaman bioreactores. Entonces, bioreactores es todo en donde podemos microorganismos, las condiciones de pH, de oxígeno, de CO2, de nutrientes que necesitan para ellos crecer. Entonces, en la ingeniería, digamos, biotecnológica, lo que se hace es conocer a profundidad todos esos mecanismos que suceden en un bioreactor. Ejemplos hay grandísimos. Creo que siempre recordaré un estudiante que, no sé, a comienzos de los años 2000 llevó a la universidad el primer totumo donde su familia en el pueblo difícil Magdalena hacían suero costeño. Con ese suero costeño, estamos en el 2020, estoy contándoles como del 2013, 11, 12 años después, eh, es- estaban ya completamente identificadas todas las bacterias acidolácticas del suero costeño y fueron parte de una tesis de doctorado en donde estas bacterias se vuelven bacterias prebióticas importantes para arrestar otros microorganismos patógenos. Entonces ahí viene todo, ¿no? Esto no es un tema esto es una disciplina de estudio largo, no es una historia, no es una disciplina de estudio, digamos, corto, sino de estudio muy largo. En lo siguiente, ¿qué pasa? Y ustedes lo ven en la siguiente laminita que dice los siguientes procesos. Después de tener un bioreactor, lo que hay que conocer es qué pasa dentro de esa célula y a través de la biología molecular, solamente a través de la biología molecular podemos conocer lo que pasa por dentro de ese mecanismo celular para poder mejorar procesos. Entonces ahí se ve, ahí es muy importante y es lo que está pasando en este momento, el conocimiento a profundidad, que no es mi disciplina, que no es la disciplina de la gastronomía, pero que sí es importante que siga avanzando para poder tener avances importantes para la medicina, para la farmacia y para la demás. Entonces nosotros estamos en el otro lado, ¿no? En entender el proceso. Nosotros no nos vamos tan adentro de la célula como lo ven ahí, donde está mostrado con esos punticos, esas cruces, porque básicamente es cómo se ensambla ese material genético para ser mejor y para poder generar lo que se necesita en la actualidad. Ya podemos seguir en la siguiente.
Estas son las referencias bibliográficas, muy importante. Quise ponerles estas tres porque seguramente si ustedes son curiosos de leerlas, pues no se pierdan estos tres artículos. Es muy importante, ¿no? Las cosas van más allá de lo que encuentra uno por los influencers. Es también importante leer y conocer. Entonces, estos tres artículos me parecen como muy importantes que los puedan conocer y muy interesantes en este tema de biotecnología y cocina. Y en la siguiente no me quiero despedir sin antes agradecer a los estudiantes de gastronomía de tercero y cuarto semestre, quienes aportaron con sus trabajos, con sus ejemplos, con su dedicación a esta presentación. Muchas gracias y bueno, aquí está mi correo si quisieran contactarme. Muy amable. Muy interesante, Indira. O sea, me place realmente, como dicen, el ejercicio que has hecho. Para mí es sensacional, obviamente, escuchar todo este tema de gastronomía y biotecnología y sobre todo cuando uno escuchaba un poquito más técnico las cosas, ¿no? Entonces creo que Tú que vienes de una escuela fuerte de los Andes, obviamente. sí, cada vez uno dice, y claramente nos has puesto como desmitificando un poquito de esos hábitos que hacemos en la cocina, ¿cierto? Actuales, por ejemplo, me gusta, de pronto a veces decimos, listo, la papaína, ¿cierto? El tema, esas enzimas, obviamente tú dices, mira, se naturaliza un poquito la carne, o sea, ¿cómo es ese fenómeno de ablandamiento de la carne? ¿Por qué ocurre ahí? O sea, ¿qué ocurre en esas células? Y eso sí te lo hago como microbióloga, obviamente entendiendo un poquito qué ocurre ahí, ¿no? Porque a No, veces pero dices, está chévere, eso es un reto, Lore, porque, claro, lo que pasa es que la carne, recuerden que la carne, esto es un tema interesante, la carne la carne fue antes músculo, ¿sí? O sea, y el músculo tiene dos proteínas, la actina y la miosina, o sea, y son así, son dos tipos de proteínas, actina y miosina. Cuando el músculo está vivo, o sea, cuando el músculo se mueve, o sea, nosotros, esto que tenemos acá, tenemos actina y miosina que está como moviéndose sincrónicamente. Cuando hay carne, o sea, nosotros por eso siempre les digo también a mis estudiantes, nosotros no somos caníbales porque nosotros no comemos músculo, nosotros comemos carne. Y la carne viene de un proceso, claro, una conversión de músculo en carne. Por eso me encantan los libros de bioquímica o química de alimentos que hablan conversión de músculo en carne. ¿Qué pasa con la actina y la miosina? Se unen, o sea, se unen así. Al unirse se forma un complejo actomiosina. Entonces, dependiendo de muchas cosas, la raza del animal, la forma como fue sacrificado el animal, el post-mortem, esa carne es más o menos tierna. Entonces, lo que hace la enzima es, como las proteínas tienen unos sitios activos, lo que hace la enzima es, lo que hace la papaína como enzima es, digamos que relajar o abrir esos enlaces de actina y de actomiosina y relajarlos. O sea, algo que antes estaba así, ahora es así. Por eso la carne es más blanda. eso quiere decir que cuando teníamos nuestras abuelas machacaban la carne, o sea que más bien le aplico la papaína para poder romper esos enlaces, que podría Mm, ser obviamente un método físico. exacto. O sea, Aquí, obviamente, Zuli, continúa. perdóname. Te iba a decir que, claro, obviamente de los que estamos aquí como asistentes ya tenemos un mayor conocimiento y un acercamiento desde la ciencia de por qué las abuelas hacían esos ejercicios de póngale pues, incluso la cerveza. No sé si la cerveza también tiene algo que ver ahí, profe, para ablandar la carne. Yo recuerdo mucho y todavía papá lo hace, de ponerle cerveza a la carne de un día para otro que para que quedara más blandita. Claro, imagínate que la cerveza, claro, la cerveza es una de las técnicas, aquí se llaman las técnicas de marinado o de brain más autóctonas de nosotros. Claro, la cerveza, los grupos alcohólicos también lo que hacen es, digamos, cambiar el estado de las proteínas. Lo que hace es, lo que siempre se está haciendo es cambiar el estado de las proteínas. Entonces, eso no le pasa si yo pongo la carne en agua, no. O sea, el agua claro, en la cerveza que tiene alcohol y CO2, lo que pasa es que está cambiando como esa carga eléctrica de las proteínas
y lo que hace es que se relaje también y absorba más agua. Todos los brine, y eso me parece, eso está súper chévere, porque el secreto que tienen casi todos los cocineros, y me acuerdo de un estudiante un día que me dijo, profe, hazte el pollo antes de que te prepares un pollo, échalo en cerveza. Esto es más bueno. Claro, el alcohol lo que hace es que relaja las fibras musculares y entra más fácilmente. Y esta pregunta se relaciona mucho con algo que nos acaba de escribir como pregunta Hilda Lorena García. Voy a leerla textualmente. Dice, para bebidas ancestrales como el guarapo, ¿utilizan levaduras nativas o han establecido un perfil particular? Ah, qué buena pregunta. Imagínate que lo que se hace, o sea, al final lo que se hace es usar las levaduras nativas de la panela. Me dice Brian que ha intentado con muchos tipos de panela, ¿no? Y entonces él se va a todas las plazas de mercado a conseguir panela que le garanticen que tienen el mínimo cantidad de bisulfito de sodio, que es un químico que además se vuelve un inhibidor del crecimiento. Entonces, todo, como les digo, en todo el ambiente de levaduras, o sea, no tenemos un ambiente de levaduras. Entonces, lo que se hace en el guarapo es inducir o generar en el medio el azúcar, la acidez, a que se desarrollen esas bacterias nativas presentes en la panela. Cuando yo discutía mucho con Brian para su presentación del sábado, porque encontramos productos muy parecidos en México y en la India, por ejemplo. Claro, la panela es un producto que se usa mucho, es un producto, digámoslo así, popular, más barato que el azúcar, pero que tiene muchas propiedades que no tiene el azúcar. Por ejemplo, esa característica de tener esas levaduras nativas. Bueno, yo mientras tanto voy invitándolos a que vayan haciendo sus preguntas y por aquí tengo otra. De Hilda también. Hilda dice, profe Indira, ¿cómo logran hacer masas madres sin que se dañen? Claro, el tema de la conservación, ese tema es uno de los temas de secreto más duro. Lo que pasa es que ahí viene el proceso, a mí me encanta como hablar con los que trabajan panificación. El que hace su masa madre y la tiene, y digamos, lo que hace siempre es cuidarla, o sea, digamos, la cuida y para cuidarla le pone o temperatura, o sea, o bajarla siempre para que no se dañe. Pues las masas madres, por ejemplo, tienen que estar a temperaturas en donde no se inactive completamente la levadura, pero que se proteja del crecimiento antimicrobiano. Entonces, y muy seguramente lo que hace una masa madre, o sea, el generar una masa madre no es fácil, porque tiene que ser como un trabajo constante de la persona que hace su primer masa o le dan como le da como, ¿cómo se llamaba Lore en microbiología? El cultivo madre, ¿no? Le da el cultivo madre para hacerla, para llevarlo luego a su masa, porque pasa así, cuando yo les pregunto a sobre todo los alumnos que están, sobre todo en este tema de pandemia, he visto que muchos han desarrollado sus propias iniciativas o sus emprendimientos con masa madre digamos, de que alguien les dé un poco de masa madre y empiezan ellos a generar sus propias masas madre. Y el tema de cuidado ahí, por ejemplo, no es ni siquiera la conservación, no viene con agentes bacteriostáticos, empieza como con mucho más cuidado del ambiente en donde trabajan. Eso, por ejemplo, lo he visto con el estudiante que me prestó la foto, se llama Steven. Steven me decía que usa una levadura liofilizada, usa una harina especial, eh, que tiene un poco más de amilasa y eso le puede generar a él esas masas madres y las cuida mucho, ¿no? Son como cuando las mamás, cuando lo ponen a cuidar a uno, no sé, como es esa cosita que hay que cuidar, que hay que alimentar, entonces cada día va la masa, la guarda, o sea, está muy cuidado y la masa madre no se puede dejar almacenada, o sea, hay que trabajarla siempre, o sea, cada semana tiene que estar alimentando o preparando sus masas madres. Pero hay otra cosa que a mí siempre me llamó la atención y en los años que fui maestra siempre traté de hacer este experimento con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque es algo que comúnmente pasa en las cocinas colombianas, pero normalmente
uno no entiende el por qué. Y lo que te voy a preguntar, profe, es para que nos ayudes a mí y al resto de las personas que están conectadas a entender químicamente qué es lo que pasa y en qué la estamos embarrando cuando mezclamos, por ejemplo, leche con jugo de naranja o jugo de limón. ¿Cuál es la forma correcta de mezclarlo para que no se corte, como se dice? ¿Qué tenemos que adicionar o no adicionar? ¿Cómo es la forma correcta para tener una bebida que sea agradable para Una todos? limonadita de coco. Sí, ese es el gran reto. Yo también les digo, ahí está el reto. El gran reto es el pH, ¿no? Recuerdan que tenemos una solución una solución en esta que está llegando a lo neutro, que es la leche. Una solución muy ácida, que el limón puede estar entre 3,5 de pH más o menos. Y las proteínas de la leche, volvemos al tema, la caseína precipita por acidificación. Entonces, si yo mezclo el limón con la leche, o sea, el fenómeno natural es que lo que tú dices, se separe, se precipite o se separe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo siempre les digo a los estudiantes, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero sería basificar, tratar de subir un poco el pH al limón. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tú estás en casa? Tú coges el limón y le pones el azúcar y ahí le estás subiendo un poquitico el pH, un poquito. Entonces, si tú, además, ¿qué haces? Y lo haces con una agitación constante, porque entonces lo que haces es que se mezcle lo más rápido posible. Y luego, si tú adicionas lentamente la leche, entonces vas a evitar que la caseína se separe más rápidamente. Entonces ahí empiezas a mejorar que eso, cuando uno hace un jugo, entonces lo que trata de hacer es primero siempre mezclar jugo de limón, azúcar. Uno podría ponerle una mini pizquita, o sea, que casi sea imperceptible de bicarbonato, porque elevas un poquito el pH para hacerlo un poquito más estable, pero súper mini, o sea, una cosita muy pequeña. Y así entonces evitas que se separe la caseína de la leche. Muy buena y muy útil el consejo. Tenemos otras varias preguntas aquí, entonces me voy a permitir leerlas tal cual como está aquí. Bueno, esta es de Gustavo Barrera. Gustavo nos pregunta, ¿qué beneficios tiene consumir fermentos? ¡Ah, mucho! Eso está súper de moda. Muchos, o sea, la palabra fermentos ahorita está muy de moda y se va a poner más de moda, porque los probióticos, o sea, los fermentos al final son microorganismos que se vuelven probióticos, es decir, que entran a nuestro intestino a contrarrestar las bacterias, digamos, o sea, a todas las bacterias que no son deseables. Entonces son como, yo a veces digo, como los soldados protectores del intestino. Los probióticos incluso se está estudiando muchísimo porque son reguladores de muchos aspectos que tienen que ver con salud, desde problemas de obesidad, problemas inmunológicos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se debe estudiar, y me parece muy bien la pregunta que hace Guillermo, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Lo que se debe estudiar es, yo a Gustavo. veces digo, Gustavo, siempre, nosotros, digamos que industrialmente consumimos fermentos, digamos ya muy estandarizados, ¿no? De casas industrializadas que vienen de Europa, con las cuales se hacen aquí los yogures, pues porque obviamente desde el punto de vista sanitario, esos fermentos requieren estar estandarizados. Nosotros, pues obviamente que somos del trópico, que hemos consumido desde pequeños masatos. Yo digo que nuestros masatos han sido nuestros probióticos de la vida. El masato que hace en la casa o el masato que uno se toma en la magola aquí en Chía, que es tan rico, básicamente son nuestros probióticos. Y digamos que, pero tú le das ese masato a un gringo o a un europeo y seguro que le cae mal, porque su microflora, o su que se llama ahora microflora, pues antes de, o sus microorganismos, eh,
digamos, no están adaptados, o sea, o tienen otro tipo de adaptación. Entonces vienen estos y se contrarrestan y por eso pueden generarles, no sé, diarreas o algún tipo de problema. Entonces, claro, nosotros tenemos que estudiar mucho más nuestros productos porque seguramente son muy benéficos. Lo importante de consumir los fermentos es que esa producción sea con toda la inocuidad del caso, es decir, con todos los criterios de sanidad, de seguridad alimentaria, sobre todo desde el punto de vista microbiano, ¿no? Es súper importante, limpieza, desinfección, pero pues por eso se consume tan rico. Yo amo, no sé, el masato, la chicha, el guarapo, o sea, creo que no, yo no he conocido a alguien que se haya muerto por haberse tomado una chicha y un guarapo. Además que son muy, muy recetas muy de esta zona andina, ¿no? Entonces Sí, creo que también tiene un valor ancestral también muy, muy sí, importante muy para importante. nosotros. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta muy interesante de Laura Cuervo. Dice, los nitratos y nitritos se usan en alimentos curados, pero a partir de esto se producen nitrosaminas, las cuales se han relacionado con el cáncer. ¿Qué aditivos más naturales los pueden reemplazar? Qué pregunta tan chévere y me encanta contarles una cosa. Me gustan esas preguntas. La puede consultar y yo creo que ya lo puede consultar. Tuve la oportunidad de dirigir una tesis de doctorado de una gran doctora que ahorita está trabajando en una empresa cárnica muy importante en Colombia. Ella se llama Carla Blanco y su tesis de doctorado fue reemplazar nitritos y nitratos en formulaciones cárnicas. Eh, de hecho, con ella tenemos una patente en la cual hicimos diferentes mezclas de sustancias, digamos, lipídicas naturales y combinadas con lactato de sodio, las cuales, digamos, inhiben el crecimiento de bacterias indeseables en carne. Hay artículos publicados y seguramente ella lo puede consultar. Entonces es muy chévere ese tema. Entonces, seguramente esto es un tema que lo puede consultar, buscarlo, lo puede rastrear como sustitutos de nitritos en carnes y va a encontrar de pronto muchos. Entre esos, lo que les cuento, el lactato de sodio. Bueno, tenemos otra aquí que es de Alejandra Santamaría y ella, no voy a leer la pregunta tal cual porque de pronto no la entendemos en el contexto, pero entonces ella pregunta que si es erróneo mezclar frutas ácidas o frutas entre sí como la mora, la guanábana y el lulo. Es que depende para qué. Porque es que a veces, o sea, puede ser desde el contexto nutricional o desde el contexto tecnológico. Entonces aquí depende para qué. Entonces, si tú me dices, ¿es guanábana qué? ¿Mora y lulo? Sí, guanábana, mora y lulo. Entonces los tres, mira, los tres tienen características diferentes. Entonces la mora, por ejemplo, tiene antocianinas que son rojas a pHs ácidos, ¿verdad? Y si se cambian el pH se vuelven más moraditas, como si yo le pongo, o sea, a pHs más básicos se vuelven más moradas. El lulo es un producto que hay que, o sea, uno de los productos por descubrir sus propiedades son gigantes porque produce una serie de espumas grandísimas, es muy inestable, toca ponerle mucha pectinasa para que no se separe. Y la guanábana es una fruta que no es ácida, a diferencia de la mora y de la mora y del lulo, que también tiene unos polisacáridos, que tiene propiedades y que se le ha encontrado ciertos péptidos de defensa. Entonces, a veces mezclar esas tres cosas como que dañas la propiedad de cada una, es decir, hay que pensar para qué y por qué. Por eso seguramente si vamos a hacer una mezcolanza sensorial, de pronto lulo, guanábana y mora, de sabor no me va a saber como bueno, no le voy a encontrar ninguna percepción. El lulo, por ejemplo, es muy invasivo, como lo dicen los grandes chefs, tiene unos tonos de sabor muy altos y entonces saberlo combinar con algo es muy diferente. La guanábana, entonces hay una ley de la química, acuérdate, lo afín con lo afín. Entonces tal vez uno trata de meter, por eso está, y la naturaleza lo sabe, los frutos rojos, la cereza, los berries, todo eso es lo afín con lo afín.
La guanábana yo lo metería más como con sus afines, con los blanquitos, ¿sí? Entonces pasa un poco con eso, con ese tipo de mezclas, ¿no? Que más bien la sugerencia es que además tú mezclas eso y lo que te va a dar después, y si te lo vas a comer, seguro que te das un mal de estómago porque no vas a ver bien, mezclas pHs, colores, cambia, se separa por el lulo. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno quiere mezclar frutas. Ahí la ley de la química funciona. Y en el caso de los vegetales, ¿funciona más o menos similar? Bueno, no, en los vegetales lo que pasa es que depende, lo mismo, depende para qué, porque es que, no sé, si tú haces una sola ensalada de vegetales verdes, pues, pero tienes vegetales verdes, solo verdes, sería un poco aburrido, pero si mezclas zanahorias con remolacha o con apio, con rábano, hasta de pronto el tema, y lo miraba ayer por un tema de trabajo que estamos haciendo de alimentación para pacientes con Alzheimer, se vuelve mucho más atractivo de coger. Entonces uno tiene que tratar de mezclar tres cosas, de que la textura, el sabor y el olor tengan un equilibrio. O sea, eso desde el punto de vista sensorial es muy importante. Y eso lo estudia uno desde la gastronomía. Eso se vuelve muy importante cuando uno sus preparaciones las valida con una persona, ¿no? Entonces, claro, tú piénsate que si te haces una ensalada solo de lechuga crespa, lechuga, de pronto hasta es aburrido, mucha fibra, una textura como de morder solamente como una, pero si tienes un rábano que es como húmedo, si tienes una zanahoria que es crunchy y si tienes una lechuga que también refresca, eso también como que genera cuando uno hace esos análisis de balanceo como en el paladar y que al final en los vegetales lo importante es la fibra, la cebolla, por ejemplo, que también tiene unas flavonas importantes. O sea, estudiar ensaladas también es un reto muy bonito. Pero la pregunta también iba orientada, profe, ahora con esta tendencia de los jugos verdes, ¿no? No solo en Ah, las sí, ensaladas, sino de los jugos. También es bueno mezclar más o menos con esas mismas características que nos sí, mencionaste en las frutas. sí, claro, igual. Lo que pasa es que, digamos, los frutos que se han vuelto detox se vuelve más fácil y creo que es como una moda de tomárselo rápido, ¿no? Tal vez es porque te da fibra, porque si no lo cuela, o sea, claro, es más un tema de practicidad que de otra cosa. Claro, si tú la forma que tienes de comértelo es en un zumo, en un batido, hazlo, o sea, porque es de todas maneras darle como fitoquímicos al cuerpo. Ahí lo que pasa es que, por ejemplo, las espinacas generan mucho ácido oxálico y se vuelve como esos sabores metálicos, entonces de pronto no es tan bueno en ciertas cosas. Bueno, súper. Miremos esta otra pregunta también de Hilda, que está muy activa, Hilda Lorena García. Dice, volviendo a los guarapos, ¿hay maneras de lograr larga vida útil? Pasteurización, aditivos, pero ojo, sin que pierda sus propiedades. Ese es el reto, mira, la industria colombiana ha tratado de envasar guarapo y se ha hecho. Y hay, o sea, digamos, ha existido líneas de procesos industriales de grandes empresas y también de pequeñas empresas. Llegar a el tema, y lo dice ahí Hilda, el tema del sabor es uno de los temas más difíciles, o sea, porque si ya tú de todas maneras le pones un proceso de pasteurización, cambia el sabor, si le pones un aditivo, cambia el sabor. Entonces siempre hay una compensación de ¿qué hago? ¿Lo dejo artesanal o lo vuelvo industrial? Y eso ya es un tema de decisiones económicas y de mercado, ¿no? O sea, es un tema y de estandarización de producto. Es uno de los temas más difíciles. Yo lo que he visto de pronto en el mundo cuando uno sale es que esos productos quedan mucho más si se trabajan ahora mucho más en restaurantes y demás. O sea, a mí me preocupa que en Colombia, no sé, no se venda agua de panela con limón en los pueblos, porque no es elegante, se vende más un té o un, no sé, o sea, esos temas, o sea, que un restaurante ponga una chicha, eso estaría bien, o que un restaurante venda guarapo, eso estaría bien, o sea, llevarlo a los, pero yo no me imagino, pues, o sea, exacto, el día en que, no sé, los restaurantes de esos que salen súper, por no hablar de nombres, pues, que se atrevan a poner en sus cartas guarapos, eso estaría mejor.
Yo recuerdo que alguna vez teníamos la sensación, obviamente, de trabajar con productos netamente colombianos como la guatila, todos esos productos, obviamente, que has hecho ese tipo de trabajos como de suplementos, etcétera, para ver cómo realmente comenzamos nuevamente a rescatar esos saberes ancestrales Sí, y demás. hay mucho. Yo pienso que, mira, desde cuando yo hace, desde el 2015, en el 2015, digamos que planteé mis desarrollos de ciencia en gastronomía. Entonces, me di cuenta trabajando también con los antropólogos que nos falta todavía, y con los chefs y con los gastrónomos, que aún falta muchísimo conocimiento de uso de esas materias primas. De hecho, ya se está haciendo. Por ejemplo, este semestre con una estudiante que estuvo conmigo en una práctica y está haciendo su opción de grado conmigo, está haciendo un trabajo en donde cogimos Cundinamarca y se fue a averiguar en las secretarías de Agricultura qué es lo que cada municipio rescata como gastronómico. Y todos rescatan son los dulces, los alfandoques, las panelitas, no sé qué. Y Cundinamarca produce mucha guatila, como dice Lorena, y otras cosas, uyucos, chuguas y todo eso. Si tú le hablas a un joven de cómo hay guatila o chugo y gutul, no les gusta. ¿Qué está haciendo esta chica que es súper artística y súper pila? Ha hecho, por ejemplo, carpachos de guatila y les pone encima camarón o les pone atún y hizo una torta de brócoli con chugua y le quedó espectacular, con arándano. O sea, cuando uno se atreve a combinar, es mucho más fácil. Balú, por ejemplo, o el chachafruto. Entonces, hemos estado bastante activos en eso. Digamos que es como lo que queremos hacer más ahora es que en las mismas comunidades, las mismas personas que lo cultiven, sepan preparar. Entonces, con esta alumna que se llama Mayra Estefanía Díaz, ella va a sacar un recetario para Cundinamarca. Está bastante genial. Genial. Y el caso particular del chontaduro, porque yo sé que obviamente sacaron una de las novedades es sobre chontaduro. ¿Qué nos habla sobre esas características del chontaduro? Aún no, bueno, Chontaduro, nosotros ahorita estamos, digamos que tenemos planteado un proyecto, se va a hacer con una comunidad en Silvania, Cundinamarca, y ellos ya están trabajando. Claro, el éxito es poder extraer la mayor cantidad de proteínas del chontaduro. Ellos ya, un chef de allá en Cundinamarca, en una institución que se llama ICSEF en Silvania, ellos han obtenido tortas hasta con sustituciones de más del 20% en harina de trigo. Entonces, estamos tratando de hacer harina de chontaduro, digamos, lo más estable para panificación. Bueno, muy posiblemente ese proyecto inicie el otro año y va a ser muy interesante porque digamos que vamos a comparar el rendimiento del chontaduro con un rendimiento de un frijol que es muy parecido que se produce en México. Entonces, esto ayuda porque lo que estamos viendo es que podemos ayudar a bajar el índice glicémico de ciertas preparaciones. Estamos tratando como de entrar en eso de traer también contribuir para los temas de alimentación y salud. Por ejemplo, tratar de que a los productos les demos también más fibra. Si le damos más fibra, bajamos el índice glicémico y podemos ayudar, digamos, a ciertas poblaciones. De pronto los que son prediabéticos o diabetes tipo 2. Entonces por ahí se empieza como también desde la alimentación. O sea, no quiere decir que cuando uno tenga restricciones alimenticias deba comer mal. No, la idea es comer rico. Entonces a eso se refiere. Gracias. Zuli, continúa. Sí, quiero ir con esta otra pregunta también muy interesante de Nelson Enrique Suárez. Él dice, muchas gracias, profesora Indira. ¿Se podría usar levadura de pan para producir cerveza o qué recomendaciones sugieres? Lo segundo es conocer cuál es el tiempo de fermentación para producir cerveza. Para cerveza, con levadura de pan, los rendimientos son muy bajitos, por lo mismo, ¿no? Porque es una levadura que produce menos alcohol, entonces los rendimientos son bajitos. Puede ser que quede bien, y también el proceso depende, pues puede depender porque
Digamos que ya hay, a mí lo que me gusta de todo esto es que ya venden como kits para poder hacer cerveza en casa, que están como esos tutoriales en YouTube y demás. El problema es también de que se parte, ¿no? Porque puede uno partir de cebada malteada o parte o mezclas de arroz y también depende en qué grado como de hidrólisis vengan esas harinas para hacer una buena cerveza. Pero el proceso, uno puede hacer cerveza desde 24 a 36 horas, ya empieza a haber algo de fermentación dependiendo también las condiciones de temperatura, porque también la levadura, claro, hay levaduras que actúan mejor a, no sé, a 35 grados, otras pueden actuar a 28 porque han sido modificadas, otras necesitan un poco, o otras actúan mejor en frío. Entonces también dependería, ¿no? Eso depende mucho. Yo lo que veo es que ya hay varios, o sea, admiro mucho a los que tienen ya estandarizada su cerveza casera y creo que hay muchos talleres de cerveza casera que, digamos, los expertos los están haciendo. Yo no he hecho cerveza casera. Ujú. Bueno, creo que hemos logrado atender todas las preguntas de la tarde de hoy, una conversación de verdad muy, muy interesante que me ha tenido pues así súper cautiva. Yo quería entonces ya para despedirnos y para cerrar esta tarde, profe, que seas tú quien invite a todos los que están conectados hoy para el taller del sábado y para que nos acompañen y ya con esto nos despediríamos, perdón, por el día de hoy. Sí, no, muchísimas gracias. Yo pienso que el taller, que esto es un esfuerzo que hace un estudiante que hasta ahora lleva un año y medio de estudios, digamos, en universidad, que es más su inquietud y que trae de lo que hacen sus padres, sus abuelos, y me dijo que le gustaría mostrarlo y entonces me pareció bastante, o sea, bastante importante que él lo pudiera hacer. Entonces va a ser un diálogo muy, 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 muy chévere. Siéntanse tranquilos en preguntarle porque es una persona además con una capacidad muy buena de responder las preguntas eh, y va a hacer ese taller. Y creo que primero va a entrar una profesora de los Andes que se llama María Hernández. María Hernández va a presentar como un tema muy importante que también puede servir para esto, que es alimentos funcionales. Y luego entraremos con Byron a contar el proceso del guarapo. ¿Al final vamos a tomar guarapo o no? Yo creo virtual. ¿Virtual? Ah, bueno. Pero sí la idea también, como lo mencionaba pues la profe Indira, es tener un espacio como para hacer este taller demostrativo y comenzar a resolver las dudas sobre lo que va pasando y lo que se va explicando. Entonces, por eso este estudiante que tiene esa experiencia desde lo práctico y que quiere llevar y entender científicamente cómo funciona y el apoyo tanto de la profe María Hernández como de aquí de la profe Indira, pues es súper importante. Yo los invito a Vale. todos a que revisen la página web, aunque les mandé el link a todos, igual lo voy a volver a compartir ahora desde este preciso instante para que se inscriban, ojalá, chévere que lo puedan tomar profes, que lo puedan tomar mediadores de lectura, que lo puedan tomar ustedes también, y es gratis, que es lo más importante, para que tengamos esa experiencia y lo podamos hacer en casa ya que se vienen todas estas festividades decembrinas. Perfecto. Listo. Entonces, pues les Bueno, agradecemos de verdad al final a todos los que estuvieron conectados con nosotros, a la profe Indira, de verdad que es súper interesante. Ya cocinaremos contigo una opción para que nos enseñes alguno de esos talleres que tanto mencionaste durante la charla, porque quedamos como antojados. Y pues a Lore, muchas gracias por todo el ejercicio, por Vale, todo el muchísimas apoyo. gracias. Y nos muchas vemos gracias, Ingrid. mañana. Bueno, Mañana. que estén muy bien. Un abrazo.